Bueno, pues esta es la ciudad de Trogir, que está en una islita. Aquí hay un puentecito que tenemos que cruzar para juntarlo con la península, porque nosotros a su vez estamos en otra isla que es Chobo, que está conectado con la isla de Trogir. Y nada, esto es la imagen de Trogir, es una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, y luego al otro lado hay otro puente que se une a la península. Bueno, pues estamos en el castillo de Trogir, en una de las almenas, y nada, esto es un poquito el puerto. Ahí está el puente por el que hemos pasado antes, y esto es la isla y a la vez ciudad de Trogir, con todas sus casitas y todas sus callecitas estrechas y todo. Y bueno, esto es lo que queda más o menos del castillo de la ciudad. Otra pequeña vista de Trogir. Esta vez estamos en la isla de Chobo, hemos cruzado el puente. Es de isla en isla, de isla a isla, y tiro porque me toca hacer un acercamiento. Este es el puente ahí a la derecha. Puente, y esto ya es la islita. Ahí se ve, eso es la torre de la catedral. Aquí vemos un yate que ocupa toda la imagen. Quizás he hecho un zoom excesivamente cercano, pero bueno, la muralla o los restos de la muralla. Y la ristra de palmeritas. Otra iglesia, todas las palmeritas, y ahí al fondo ya lo que queda del castillo con un ferry. Estamos en el Parque Nacional de Krka. Esto parece Benidorm, pero lo que pasa es que en Benidorm creo yo que no hay cascadas como aquí. Nos dirigimos a ver esas cascadas, pero vamos, aquí es un parque natural en el que la gente se puede bañar y la gente viene aquí a bañarse. Otro primer plano de la cascada general. Un poquito la gente, algún valiente se ha metido en medio de la cascada y ha saltado, pero vamos. Otra sucesión de cascadas. Y esto sigue estando lleno de gente por todas partes. Y esa es la cascada principal que hemos visto antes, que era donde la gente se estaba bañando. No sé si se verá, pero creo que sí, hay una serpiente de agua ahí. Sí, sí, mira, ahí se mueve. Están aquí todos los peces, en fin, no sé si se verá así, así se ve. Qué gracia, oye, la serpientilla ahí. Y todos los poissons aquí, esperando que la gente les eche algo de comer. Y cuando el personal le echa algo de comer, saltan como lobos. Como lobos, mira, 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 mira cómo van todos ahí. Madre mía, parecen pirañas más que peces. Mamma mía. C'est incroyable. Bueno, pues unas cuantas cascadas más que bajan por aquí, atraviesan este puente. Aquí vemos a Aureli, que está chequeando su cámara, y siguen por aquí. Ya todo esto lleno de agua, hay una humedad del copón, oye, pero es muy bonito. Otro poco del Parque Nacional de Krka. Pues ahí vemos el personal mirando un poquito las cascadas, y aquí vemos los valientes que se... ¡Uy! Que te caes, hijo. Que se ponen ahí un poco para hacer el capullo, porque no se puede llamar de otra manera. Ahí hay uno en medio, le voy a hacer un... Ahí vemos al valiente capullín de Gesmar. Jongens! Die van die waterval afgaan. Otra vista de la catarata principal. Y hay un poquito de la pasarela donde el personal se está bañando. Muy mono esto. Ya parece que estamos terminando nuestro recorrido. Ci siamo in la città de Robigno, porque aquí estamos en la península de Istria, y aquí todas las ciudades y las calles y todo tiene dos nombres, el nombre croata y el nombre italiano, porque esto hasta hace 4 días, como quien dice, ha sido spaghetti. Y nada, es una ciudad muy mona, eso es lo que llaman la Città Vecchia, o casco antiguo, y vamos a ir a ello, a visitarlo. Oye, otra piccola panoramica de la città de Robigno. En croata se llama Rovinj o algo así, muy parecido. Aquí vemos con todo el puertecito y tal.
Moja ducha i su